cámara está correctamente colocada. Bueno, veo que somos 23 por ahora. Podemos empezar. Lo que ven aquí en el pizarrón, vamos a seguir con las aplicaciones de las leyes de Newton. Lo que ven en el pizarrón es un poco un resumen del ejemplo que estuvimos viendo la vez pasada, al final de la clase. Y bueno, lo voy a recordar como repaso y vamos a terminar con la solución. Así ustedes comparan con lo que hicieron, si lo hicieron en sus casas tranquilamente. Entonces, acá está el sistema del que se trataba. Había tres cuerdas atadas a un nudo, dos atadas a un soporte, una viga horizontal, y en el nudo colgaba otra cuerda donde pendía una masa en el campo gravitatorio. Lo que nos interesaba saber era cuáles eran las tensiones de las cuerdas. La cuerda A, la cuerda B y la cuerda C, de A, de B y de C, en el equilibrio. O sea, la condición de equilibrio, o sea, que nada se mueve y que todo está estático, esa es la condición que vamos a usar, entre otras, cuando apliquemos la segunda ley de Newton. Entonces, ¿se acuerdan del protocolo? Primero había que identificar el cuerpo. Bueno, habíamos discutido un poco, habíamos visto que, en definitiva, acá hay dos subsistemas escondidos. Está el nudo, que es el que tiene que estar en equilibrio, tirado por las tres tensiones que nos interesa calcular sobre el nudo. Pero después está el subsistema entre el nudo y la masa, donde hay una cuerda que tiene una tensión TC, que también tendríamos que poder despejar. Entonces, lo primero que dijimos, vamos a elegir el nudo como el punto de interés, sabiendo que hay otro subsistema que está acoplado a ese punto de interés. Después teníamos que elegir el referencial inercial correspondiente. Bueno, que sea un referencial que esté atado al nudo, y entonces acá dibujamos los ejes atados al nudo, que lo pongo en el origen. Bueno, después que hicimos eso, tenemos una otra tarea que es la de identificar el entorno. El entorno, evidentemente, el entorno del cuerpo en cuestión son las tres cuerdas. Pero tenemos que saber que en el entorno también hay un subsistema que está acoplado, o sea que es la masa, los soportes, y la masa ella misma está sometida a la atracción de la gravedad, o sea, está sometida a una fuerza. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta todo eso como entorno, que es lo que va a ocasionar las fuerzas que después tenemos que usar en la segunda ley de Newton. Bueno, una vez que hicimos eso, que identificamos el cuerpo, identificamos el entorno, elegimos el sistema de referencia, elegimos un sistema de ejes, elegimos dos sistemas de ejes, también podemos analizar aparte el problema de la masa. La masa que tenemos aquí está sometida a la tensión de la cuerda, que por alguna razón la llamo menos TC, para ser coherente con este dibujo, donde la llamo TC la que va para abajo, y está sometida también a su peso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, una vez que tenemos esto hecho, dibujamos los vectores, como nos parece, para tener una idea de todo lo que está, con todas las fuerzas que están convergiendo en el nudo. Una vez que tenemos eso, decimos, bueno, ahora sí, ahora podemos empezar a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la resultante de las fuerzas es igual a la masa del cuerpo, a la masa del objeto, multiplicado por la aceleración. Es una relación vectorial. Acá tenemos una situación de equilibrio en reposo, o sea que no hay movimiento, tampoco hay velocidad, tampoco hay aceleración. No cambia la velocidad, puesto que es siempre nula. Entonces, lo que vamos a usar es que la suma de las fuerzas resultantes, la fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas del entorno sobre el punto que está en reposo, tiene que ser igual a 0 para que se mantenga en reposo. Estamos usando la segunda ley de Newton. Pero estamos usando también la tercera ley de Newton sin darnos cuenta. Y eso es lo que quiero discutir antes de seguir con el problema, porque lo dije muy rápido la última vez. Acá estamos hablando de tensiones. ¿Qué significa tensión de una cuerda?
Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tengo una cuerda y la estoy tirando, imagínense que tengo una cuerda acá y estoy tirando de cada punta, pero tengo el sistema en equilibrio, eso quiere decir que la suma de las fuerzas tiene que ser nula para que quede en equilibrio. Entonces, la fuerza que yo estoy haciendo con mi mano derecha y la fuerza que estoy haciendo con mi mano izquierda son iguales y opuestas. Ahora, yo acorto la piola y la vuelvo a tirar con las mismas fuerzas y es la misma situación, salvo que el largo de la piola es diferente. Entonces, si yo ahora considero la misma piola y digo, bueno, la misma piola considero un punto virtual, un punto cualquiera en el medio de la piola. Y entonces hago la misma experiencia y digo, en ese punto está atado al pedazo derecho de la piola y también al pedazo izquierdo de la piola. O sea que el pedazo derecho de la piola está haciendo una fuerza sobre el pedazo izquierdo, de tal manera que, como es una fuerza de acción y reacción, tercer principio, tercer ley de Newton, esas dos fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. Pero si ahora cambio la posición del punto, me doy cuenta que pasa lo mismo. Si yo, con la misma tensión de la piola, considero cualquier otro punto divide la piola en dos semipiolas, cada semipiola ejerciendo una fuerza sobre la otra, igual y opuesta. O sea que siempre, cualquiera sea el punto que yo elija en la cuerda, voy a tener el mismo valor del módulo de esas fuerzas, y eso se llama la tensión. La otra manera de definirlo es decir, bueno, ¿qué ocurre si yo corto la piola? Si yo corto la piola en cualquier lugar, tendría que ejercer una fuerza en ambos pedazos, una fuerza tal que todo siguiera igual, para que no cambie nada. Esa fuerza es la tensión. Pero me parece que analizar como que una piola en tensión, en definitiva, cada pedazo está haciendo la misma fuerza sobre el otro de manera mutua, en cualquier punto de la piola, eso nos aclara un poco mejor la idea de tensión. La tensión es la misma en todo punto de una piola. La piola, la cuerda, el cable, tiene que ser inextensible para que eso sea verdad, tiene que ser inextensible, porque si yo lo considero un poco elástico, ahí las cosas pueden cambiar. Lo otro, no tiene que haber interrupción. En este caso, hay una interrupción en el nudo. Estas dos tensiones, aunque esto fuera la misma piola, estas dos tensiones no pueden ser iguales. Porque si no, este punto se estaría moviendo. O sea, cuando hay una interrupción tipo una atadura, entonces esto es una piola y esto es la otra. No es la misma. O sea, la misma piola es sin que haya una atadura, que lo vamos a ver en el ejemplo siguiente con una polea. O sea que en este caso tenemos tres piolas independientes, cada una con su tensión. Digo esto porque el concepto de tensión es una cosa bastante sutil y cuando uno quiere hacer ejercicios, resolver ejercicios, tiene que pensarlo de esa manera, porque si no a veces uno comete errores, sobre todo cuando hay muchas poleas combinadas, como ya vieron en el práctico 4, que hay una cantidad de maldades preparadas para ustedes que, bueno. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces dijimos que una vez que escribimos, que dibujamos las fuerzas, ahora vamos a escribir las ecuaciones. Hay una ecuación vectorial para este nudo que me dice que la suma de las tensiones vectoriales tiene que ser igual al vector cero. Yo esta relación vectorial la puedo proyectar en el eje horizontal y en el eje vertical. La proyección horizontal me dice que TA coseno de alfa más, o sea, menos TA, puesto que va en sentido inverso, estoy considerando TA positivo. ¿No? Más TB coseno de beta, la proyección sobre beta, tiene que ser cero, porque si no este punto se estaría moviendo para un lado o para el otro. O sea que para que el punto no se mueva, tengo que tener las dos fuerzas iguales y opuestas. Entonces, esta es la primera relación. La otra relación es cuando me pongo en la vertical. Cuando proyecto en el eje vertical, o sea, en el eje Y, voy a tener TA seno, este pedacito acá, TA seno de alfa, más TB seno de beta, menos TC, que ahora sí tenemos una componente vertical, es igual a 0. Esto que está acá lo dejo para después. Ahora voy a analizar, o sea que acá tengo ya dos ecuaciones. De una ecuación vectorial saqué dos ecuaciones escalares.
Y acá ahora analizo el subsistema que está ligado al sistema de interés. El subsistema es la masa. La masa que está colgada sufre una tensión hacia arriba y su propio peso hacia abajo, que es la atracción gravitacional. Entonces, puesto que esto es la misma piola, acá esta piola es la misma, cualquiera sea la punta, las tensiones tienen que ser iguales y opuestas. Por eso que la llamo menos TC. Esta la llamé TC, esta la llamo menos TC. Y esto es el peso, el eje. Entonces, para que este punto también esté en equilibrio, que no se me caiga la masa, voy a tener que TC es igual al eje. O sea, proyectando sobre el único eje que me interesa acá, me da ya el valor de la tensión. O sea que, en términos de masa y aceleración de la gravedad, ya conozco la tensión de este pedacito de piola. ¿Ah? O sea que TC ya está. Ahora bien, ahora me voy a ocupar de esta ecuación, de estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son un sistema de ecuaciones donde hay esencialmente dos incógnitas, porque esta ya no es una incógnita. Esta es igual a mg, acabamos de decirlo. Entonces, una de las maneras de resolver lo que les había propuesto la última vez era de despejar la tensión de la piola A de la primera ecuación, lo que nos da coseno beta sobre coseno alfa por la tensión en la cuerda B. Expresar todo en términos de la tensión en la cuerda B en la segunda ecuación. Reemplazamos TA por esta expresión y llegamos a esta expresión coseno beta sobre coseno alfa por TA, por TB seno teta más TB seno teta. O sea, esta es la ecuación que nos queda, es igual a TC. Esto lo pasa, TC lo pasa para otro lado con el signo positivo y me queda MG. TC igual a MG, como escribimos allá arriba. Bueno, entonces ahora lo único que hay que hacer es despejar esto, despejar TB, y entonces acá tenemos MG coseno teta en el numerador y coseno beta seno alfa más seno beta coseno alfa en el denominador. Y esto, si miran un poquito en el manual de trigonometría, esto es la expresión del seno de la suma. Por lo tanto, acabamos de calcular exactamente la tensión de la piola B, que viene a ser coseno alfa sobre seno de alfa más beta por mg. ¿De acuerdo? Ahora, esto es muy simple. Ahora encontrar TA, puesto que TA sabíamos que se expresaba en función de TB. Entonces, metiendo TB en esta ecuación, encontramos aquí TA, coseno beta, seno alfa más beta igual a mg. Como ven, una cierta simetría. Para TB tenemos coseno alfa arriba, y para TA tenemos el coseno beta arriba y abajo el mismo denominador. Y todo esto en términos de mg. Bien, acá se terminó el problema, porque conocemos TC, después de este análisis tan simple, despejamos TA, lo reemplazamos y conseguimos TB, inmediatamente pudimos calcular TA. La aplicación numérica, yo les había dicho que el ángulo, había que poner el ángulo alfa en 30 grados, el ángulo beta en 45, no les di ni la masa ni el valor de G, pero no importa, ustedes lo pueden hacer. Entonces, en términos del producto de BG, que es una fuerza, tenemos los resultados siguientes. La tensión de la cuerda A es 0.73 mg, la cuerda B es 0.90 mg y la cuerda C ya la conocíamos, es mg. Ahora pongan para M 1 kilo y para G 9,8 y ya está. Espero que hayan entendido un poco la discusión de este problema. Ahora vamos a atacar otro problema un poco diferente, donde no va a haber equilibrio, sino que va a haber movimiento. Es otra aplicación de la ley de Newton, es otro ejemplo. Pero antes de pasar al próximo ejemplo, me gustaría saber si hay preguntas. El que tenga preguntas, que levante la mano y yo le doy la palabra. Entonces, le voy a dar la palabra. Sí, mira, yo quería saber por qué no utilizamos lo que está atrás de su cabeza en este momento, que no llego a verlo. Ahí está. ¿Por qué no utilizamos, ya que estamos teniendo un sistema referencial como el normal, que para arriba es J y para abajo es menos J?
¿por qué utilizamos para arriba menos TC? Que tendría que ser TS y para abajo menos P. Básicamente es lo mismo, pero... Te explico. Yo hice primero este dibujo y llamé TC a la tensión que va para abajo, porque intuitivamente yo sé que esta piola está tirando el nudo para abajo. Entonces ya la dibujé para abajo. Una vez que hice esto, tengo que ser coherente conmigo mismo. La tensión en el otro extremo de la cuerda tiene que ser igual y opuesta. Y entonces la escribo menos TC. Es el mismo vector cambiado de signo. Por eso que ya podría ponerle T'C y después darme cuenta que es igual a menos TC. ¿Me explico? Pero digamos, ya le pongo menos TC puesto que esta ya está definida acá. Es una manera digamos, de ahorrar escritura, pero también podrías haberlo llamado T'C. TC es la tensión sobre el nudo y T'C es la tensión que ejerce la cuerda C sobre la masa. Entonces después, aplicando el principio de la tensión o de acción-reacción, la tercera ley de Newton, descubrís que el T'C no era más que menos TC. Y ahí estás en lo mismo. También hubiéramos podido empezar por acá, llamar TC a esto y menos TC a esto. ¿Me explico? Pero en el dibujo, por eso que acá puse menos, porque en el dibujo está para abajo. O sea, para ser coherente con esta descripción, es que la llamé menos TC. No sé si respondo a tu pregunta. Ah, bien. Guillermo, ¿me oís? Sí, gracias. Bueno, Hay que bueno, ser coherente con uno mismo. entonces acá tenemos ¿a quién tenemos? No sé, ya le voy a dar que se presente y le voy a dar la palabra. Hola, tengo una pregunta. ¿Las clases quedan grabadas por un lado? ¿Están subidas a la plataforma o algo? Mirá, la clase pasada, por un error técnico, no se grabó. Esta se está grabando y creo que se está grabando en mi computadora. Después yo la subo al EVA. Está, muchas gracias. ¿En qué lugar estaría el EVA? Mira, no sé bien, pero seguramente se les va a anunciar. Yo le voy a pedir a Carla que haga un anuncio diciendo dónde se encuentran las clases grabadas. Porque yo no Está, tengo muchas mucha gracias. idea, yo soy medio turro con el EVA. Bien. Si no tenemos alguna otra pregunta, vamos a pasar al ejemplo siguiente, que es un ejemplo en movimiento. Que para eso está. Voy a borrar. El ejemplo que viene ahora es un ejemplo súper clásico, donde van a tener muchas variantes de ese ejemplo en los prácticos, en los parciales, cuando haya, y los exámenes, lo mismo, cuando vaya. Pero digamos, es la pieza central de muchos ejercicios, y si se entiende bien, después se puede complejizar. Y ya lo vamos a dar porque yo mañana atiendo el foro de ejercicios y seguramente va a haber muchas preguntas sobre las poleas múltiples. Bien. A ver, ¿cómo se llama? Polea, o sea, este es otro ejemplo. Polea y plano inclinado. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un dibujo. Acá tenemos el piso, acá tenemos un plano inclinado y acá hay una polea. Bueno, con esta polea pasa una cuerda. En la punta esta hay una masa colgando, que la vamos a llamar. Voy a escribir más grande porque no me da. Vamos a escribir primero la masa, M2, y después le hacemos ahí va, le hacemos la cajita. Una masa M2, y después acá hay otra masa
M1. Entonces, esta polea es una polea que no tiene masa, eso lo vamos a entender más adelante, puede girar sin rozamiento alrededor de su eje, y la cuerda que pasa por la polea va a deslizarse, va a pasar por la polea haciéndola rodar sin deslizamiento. O sea que en ningún momento la cuerda resbala en la polea, sino que la cuerda se mueve a medida que la polea va girando. Esa es la condición, es una polea ideal que no tiene masa y que no tiene fricción. Pero la cuerda pasa a través de la polea y este tramo se acorta, este tramo se alarga, por ejemplo, si cae para abajo, digamos, si M2 baja y M1 sube, o al revés, si M1 baja y M2 sube, este se acorta y este se alarga, pero sin resbalar sobre la polea, en ningún momento. O sea, no hay fricción, todo ocurre de manera fluida. Entonces, lo que me interesaría saber, la pregunta que me hago es, bueno, si yo tengo este sistema, acá vamos a ponerle un nombre a este ángulo θ. Bueno, tengo este sistema, un plano inclinado con un cierto ángulo, dos masas atrás de una polea que están en la punta. Entonces, a mí me gustaría conocer cuál es la aceleración de la masa 1. Quiero saber cuál es la aceleración de la masa 1. Esa es mi pregunta. Evidentemente, también podría preguntarme cuál es la aceleración de la masa 2. Pero si yo conozco la aceleración de la masa 1, automáticamente voy a conocer la aceleración de la masa 2, puesto que esta cuerda es inextensible. Es una cuerda sin masa e inextensible. Quiere decir que todo lo que se acorte acá es lo que se alarga de acá, y viceversa. ¿De acuerdo? Esos son el planteo del problema. Entonces, ¿cuál es la aceleración de la masa M1? Esa es la pregunta. Entonces, ahora vamos a aplicar el protocolo otra vez, aunque parezca un poco bobo. Y vamos a empezar con lo primero. Después borramos. Entonces, el primer punto del protocolo era identificar el sistema a estudiar. En este caso, el sistema a estudiar es el bloque de masa M1. Eso es lo que nos interesa, porque la pregunta es cómo se mueve la masa M1. O sea que ese es el sistema a estudiar. Bueno, el entorno. ¿Cuál es el entorno? Bueno, ¿qué veo con el? Bueno, la primera cosa que veo en el entorno es la cuerda. Pero la cuerda a su vez está atada a la polea. Atada no está, perdón, pasa por la polea. Y entonces, después, ¿qué tengo? Tengo también el plano inclinado. ¿Os acuerdan? Polea, plano inclinado. ¿Hay algo más? Sí. Me olvidé acá de dibujar el vector de aceleración de la gravedad, que es la atracción gravitacional de la Tierra sobre la masa M1. Entonces, bueno, acá no me da el pizarrón, así que en vez de poner la aceleración de la gravedad pongo G. Bueno, por lo menos tenemos eso ya. ¿Hay algo más? De repente sí, y lo agregaremos. Entonces ahora les propongo de elegir el sistema de referencia y, digamos, el referencial inercial y su sistema de referencia con coordenadas al mismo tiempo. Entonces, lo vamos a hacer al mismo tiempo. Entonces, el sistema lo vamos a llamar S, que es el sistema OXY. Ahora vamos a dibujar. Vamos a dibujar dos ejes de coordenadas lo más inteligentemente posible, es decir, para no tener que hacer demasiadas proyecciones,
vamos a ver que ese movimiento según el plano, entonces nos conviene ya poner un eje según el plano, entonces vamos a hacer lo siguiente, con el versor Y, que es el versor de las X, paralelo al plano inclinado, y el vector J, ya que estamos, perpendicular al plano inclinado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar al punto 5. El punto 5 es hacer el diagrama del cuerpo aislado. Entonces vamos a hacer el punto 5 acá. Diagrama del cuerpo aislado. Acá tengo la masa M1. Entonces vamos a dividir en dos. A, M1. Vamos a llamarlo así. Y B, M2. Porque evidentemente la cuerda está atada a la masa M2. O sea que yo tendría que haber agregado acá, pero no me da el pizarro, la masa M2. Agreguémoslo. Agréguenlo ustedes. Porque en definitiva, la cuerda que está con M1 está vinculando la masa M1 con la masa M2. O sea que la masa M2 es parte del entorno. De la misma manera que la aceleración de la gravedad es parte del entorno que va a ocasionar las fuerzas que van a caracterizar el movimiento. Entonces, vamos al punto 5 y vamos a hacer el dibujo. Entonces, acá tengo los ejes. O sea que dije que X e Y. O sea, Y según la normal al plano inclinado y X según el plano inclinado. Evidentemente acá tengo la horizontal. Tengo que tener cuidado cuando dibuje. ¿Se ve eso? Sí, creo que se ve. Entonces, ahora vamos a dibujar las fuerzas. Vamos a hacer un inventario de todas las fuerzas que se ejercen sobre la masa M1, que es este bicho acá, la masa M1. Esto es A. Masa M1. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero que dije que tenía una cuerda, o sea que acá hay una tensión, según el plano, porque la cuerda es paralela al plano, según el dibujo. Acá hay una tensión que la llamamos T1. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la gravedad, o sea que tenemos el peso. Acá, M1G, porque acá el peso P1, M1G. ¿Y qué otra cosa tenemos? Si no tuviese el plano inclinado, esta masa se metería para adentro, o sea que tenemos una fuerza de reacción del plano. El plano está ejerciendo una fuerza de reacción para mantener el bloque sobre el plano. La llamamos la fuerza normal. Le ponemos una M. Entonces, esto es el diagrama del cuerpo aislado A para la masa M1. Ahora vamos a hacer otro para la masa M2. Entonces, para la masa M2, yo voy a cambiar. Para la masa M2 voy a cambiar los ejes de coordenadas. Entonces voy a agarrar un solo eje, que lo voy a llamar, no lo voy a llamar, no importa, un eje que tiene un nombre cualquiera, no importa. Vamos a llamarlo Z. Y entonces acá está la masa 2. Entonces la masa 2, esto es el diagrama B, correspondiente a la masa M2. Entonces acá ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos el peso P2 de la masa M2, que es M2 por la aceleración de la gravedad, y acá tenemos la tensión. Acá tenemos una tensión que le vamos a llamar T2, puesto que es la que está atada a la masa M2. Entonces tenemos diagrama del cuerpo aislado para la masa 1, diagrama del cuerpo aislado para la masa 2.
Y entonces ahora podríamos seguir viendo vínculos entre los dos, pero lo vamos a ver después, porque muchas veces los vínculos no son evidentes y conviene tratar los dos sistemas por separado. Si yo trato los dos sistemas por separado, voy a tratar primero el sistema más simple. Acá, ¿qué voy a deducir? Voy a deducir que, si orienté para arriba esto, voy a deducir que T2 es igual, T2 no es igual. T2 menos. A ver, vamos a elegir un sentido para las aceleraciones. A mí me gustaría que si la aceleración esta es positiva, sea cuando la masa M1 sube para arriba. Ahora, si la masa M1 sube para arriba, esta baja. O sea que, como la aceleración es la misma, va a ser la misma, si esto es positivo, me gusta que esto sea positivo. O sea que lo voy a escribir al revés. Me voy a olvidar de cómo orienté el eje. Acá tengo un solo eje y tengo dos fuerzas. Entonces lo que voy a escribir es que T2 más mg, vamos a escribirlo vectorialmente primero, a más m2g, ahí estamos en el 6, ¿no? El punto 6 es, ahora tenemos que aplicar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton. Entonces yo digo que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa, m2, por la aceleración. ¿La aceleración de quién? De m2. Después vamos a ver que esta aceleración en módulo es igual a la del otro, por el vínculo de las piolas, pero dejamos los vínculos para después. Esto se plantea de manera general así. Como tenemos un solo eje, no tenemos que proyectar, ya está proyectado. Entonces de acá sale la relación que T2 en módulo es igual a M2 por G. Este es un primer resultado. Intermedio. Es un resultado intermedio que lo vamos a usar más adelante. O sea que este problema está resuelto. Lo que nos falta es conseguir T2 o usar T2 en otro lado. Entonces ahora voy a escribir la segunda ley de Newton para este sistema y vamos a proyectarla. Entonces le voy a escribir, ¿dónde voy a escribir? Estos pizarrones chiquitos me enloquecen. Entonces vamos a escribir así. Vamos a escribir P1 más T1 más M, la suma de las fuerzas, la resultante de las fuerzas sobre el cuerpo, tiene que ser igual a la masa del cuerpo, segunda ley de Newton, por la aceleración de ese cuerpo, que es lo que estamos buscando. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es proyectar sobre los ejes para tener dos ecuaciones a partir de esta ecuación vectorial. Entonces, en el eje horizontal, en el eje X, o sea que según X, ¿qué podemos decir? Bueno, según X, ¿qué tenemos? Tenemos P1, bueno, a ver, el peso P1, ¿cómo se proyecta? Bueno, acá se va a proyectar, este es el ángulo θ, ¿de acuerdo? O sea que este es el ángulo θ también. O sea que el peso se va a proyectar como el coseno, como el seno del ángulo θ. O sea que vamos a tener en negativo la proyección del peso, o sea que vamos a tener, y ya sabemos que el peso es M1G, o sea que ya ponemos menos M1G por esta componente. Esta componente es el seno del θ. Creo que no estoy metiendo la pata. Entonces es un menos acá. Ahora T1. T1 no tiene componente según Y, tiene solo componente según X. Perfecto. Más T1.
¿Por qué más? Porque va en el sentido del eje, en el sentido positivo del eje que yo decidí tomar. Bien, ahora tengo que agregarle la normal. Ahora, la normal no tiene ninguna componente según X. O sea que con esto quedé. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, esto es igual a M1 por la proyección de la aceleración, que como es sobre el plano, tiene solamente una componente X. Entonces ya la escribo a 1. Bien. Ahora vamos a proyectar sobre el eje perpendicular al plano, el eje Y. ¿Se está viendo ahí? Sí se ve. Bueno, sobre el eje Y, la suma de las fuerzas, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a tener, el peso va a contribuir con M1G, con menos M1G, y en este caso va a ser coseno, va a ser esta componente coseno, o sea que menos M1G coseno de θ. Y después tenemos la normal en esta dirección, que va en el sentido positivo del eje Y, o sea que pongo un más n. ¿Y esto es igual a qué? Yo puedo escribir que esto es igual a M1 por la componente de la aceleración según, pero no tiene componente, porque sabemos que la masa se mueve solo en la dirección del plano, no sale ni entra en el plano, ni se despega ni entra en el plano, o sea que acá esto es un cero. O sea que acá tenemos las dos ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. Entonces, vamos a empezar. Voy a tener que borrar. Disculpa. Esto ya lo Disculpa. ¿Sí? Tensión 2 y tensión 1 no serían lo mismo, debido a que están unidas a la misma cuerda. Eso lo vamos a ver ahora después. Lo estoy dejando de está. gusto para el final. Claro que es la misma, pues la misma cuerda. Es la misma cuerda sin interrupción, pasa solo por la polea, no es como el nudo que teníamos hoy. Aquí sí vamos a tener, pero lo quiero discutir porque es muy importante discutir los vínculos aparte, porque acá se podría hacer directamente, pero lo quiero hacer de manera más general como para indicar la metodología, ¿me explico? Claro, te entiendo. El tema que hay en el chat está una discusión que dice que como el sistema está en aceleración, tensión 2 tendría que ser distinto a masa por gravedad, debido a que masa por gravedad puede ser mayor o menor. Ah, me equivoqué, no, claro. Sí, acá fue claro. Muy bien, me parece muy bien que hayan interrumpido porque si no esto se nos iba de las manos. No, acá hice como si esto fuera cero, ¿no? Lo que tenemos es que si nosotros vamos a considerar la tensión, la aceleración de la masa 2 positiva hacia abajo, sí, está acorde con la positiva hacia arriba de la masa 1, para la cuerda inextensible, entonces lo que tendríamos que escribir es que M2G menos, o más T2, se puede escribir así, más T2 por ahora, tiene que ser igual a M2A2. Perdonen, pero eso fue un error. A veces uno hace errores mentales, como que estuviera en equilibrio, la cosa no estaba en equilibrio. El sistema está en aceleración muy bien por la interrupción. Gracias. ¿Quedó claro ahora que era un error? Que esta es la verdadera. Esto no es igual a 0, sino que es M2G. Menos T2, perdón, porque ya le habíamos dicho que T2 la dibujamos para arriba. Bueno, ahora con los vínculos vamos a poder ver esto. Entonces, sigo borrando. Sigo borrando. Acá. Voy a tener que borrar el dibujo. Aunque ahora el dibujo ya no nos sirve para nada, ya tenemos las ecuaciones escritas, no necesitamos el dibujo este. Y este tampoco. Entonces voy a seguir acá lo que me queda del pizarrón. Entonces, a mí lo que me interesa es A1. Entonces, A1 lo puedo escribir
en la primera ecuación, a uno lo puedo escribir como T1, a uno lo escribo como T1 menos M1G, y si me equivoco me interrumpen como hicieron, ¿de acuerdo? Así no perdemos tiempo. T1 menos M1G seno de teta sobre M1. ¿De acuerdo? Eso es el A1. De acá, ¿qué sacamos? De acá lo que sacamos es que, digamos, del diagrama vertical ese que tenemos ahí a la derecha, es que, vamos a sacarlo ya, es que M2, bueno, vamos a sacarlo, es que A2, vamos a hacer lo mismo. Entonces, A2 va a ser M2G menos T2 sobre M2, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahora quiero discutir los vínculos, justamente. Ustedes se dan cuenta de que tenemos dos vínculos. Uno es la piola. O sea que, y eso me parece importante. Por eso, aquí queda como que tenemos más incógnitas que ecuaciones, pero no es el caso, porque tenemos dos vínculos. Vamos a dibujar acá dentro los vínculos. Primer vínculo. Se llama un vínculo cinemático. La piola es inextensible. Por lo tanto, lo que avanza M1 es lo mismo que lo que baja M2. Por lo tanto, las velocidades, puesto que estamos orientando los ejes correctamente, lo hicimos de gusto, orientamos este eje para abajo, positivo para abajo y este positivo para arriba del plano, lo que podemos decir es que A1 es igual a A2. Porque delta X1 es igual a delta X2. En el mismo intervalo de tiempo las velocidades son las mismas y si vuelvo a derivar, la aceleración vuelve a ser la misma. O sea que las aceleraciones, las velocidades y los desplazamientos de las dos masas son iguales. Eso es un vínculo cinemático. Y ahora tenemos un vínculo dinámico. El vínculo dinámico es que tenemos la misma cuerda. O sea, M1, la punta de la cuerda está en M1 y la otra punta está en M2. O sea que las tensiones son iguales y opuestas. Por lo tanto, el vínculo dinámico, esto es un vínculo cinemático y esto es el vínculo dinámico. T2 y T1 son iguales. Entonces ahora vamos a explotar esta situación y entonces a la aceleración la llamamos A, ¿de acuerdo? Y a la tensión la llamamos T, tenemos una sola variable, para la tensión y otra para la... Entonces, ¿qué tenemos? Que A1 igual a 2, entonces vamos a igualar estas cosas. Me dicen que T menos M1G seno teta sobre M1, esto que estoy escribiendo acá, es igual a M2G menos T, que es la misma tensión que 1, T2 igual T. Eso lo voy a escribir acá para que les quede. Entonces ya la definimos como A y esto lo definimos como T porque es la misma. ¿Está? Este era el vínculo cinemático y este era el vínculo dinámico. Entonces, M2G menos T2 sobre M2, puesto que son iguales, A1 igual a 2. Entonces de acá podemos sacar la tensión. Y una vez que sacamos la tensión, en cualquiera de estas, ya está. Lo reemplazamos. Acá eliminamos las aceleraciones que son iguales. Hubiéramos podido eliminar las tensiones, también no importa. Hagámoslo así. Entonces,
vamos a tener M2 sobre M. Ahí mirando arriba. M2 T menos M1, M2. Estoy pasando M2 para acá. G seno teta es igual a M1, M2, G menos M1T. Entonces, espero que sigan viendo el pizarrón. Sí se ve. Entonces lo que hago es pasar T por un lado. Entonces tengo M2 más M1 por la tensión es igual a M1 por M2 por G, factor de 1, más M1, M2, G, 1 más seno teta. Y de acá saco, bueno, de acá tengo que borrar porque si no, no tengo dónde escribir. Entonces, ahora paso por acá arriba. Disculpen el desorden. Entonces ahora pasamos para acá arriba. Entonces ahora voy a despejar la tensión. La tensión es igual al producto de las masas sobre la suma de las masas. ¿De acuerdo? El producto sobre la suma por G por 1 más el seno del ángulo de plano inclinado. Ahora voy a verificar a ver si no metí la pata. No sé, ya veré. Es una tensión. Ahora si yo esta tensión que tengo acá la reemplazo en cualquiera de las dos expresiones, voy a tener que volver a escribir. Esta era ¿se acuerdan que A1 era igual a... Sí, A1 era igual a esto. Es igual a T menos M1G. Bueno, aquí estoy escribiendo de nuevo si lo tengo escrito. Esto era igual a A1. Este coso acá era igual a A1. O sea que yo puedo ahora reemplazar la tensión, esta, la puedo reemplazar acá. Entonces, A1, que es lo que estamos buscando, es igual. Bueno. ¿Por qué no la reemplazan la otra, ya que son las mismas aceleraciones y tienen menos trabajo? ¿En esta decís? A1 es igual a 2, claro, pero hay menos trabajo. No, no sé. Porque estamos buscando A1. De repente menos trabajo, no importa. Acá tengo que dividir todo por M. Acá tengo que dividir T por M1. Si divido T por M1, me queda un M2 arriba nomás, y acá me queda la suma. G1 más seno de T. Pero esto es solamente esto. Ahora tengo que restarle. Ahora tengo que restarle G seno teta. Menos G seno teta. Porque esto es G, M1 G seno teta sobre M1 G seno teta. Sigo borrando desgraciadamente. Espero que hayan visto por qué escribí esto. Escribí porque reemplacé en la expresión de la aceleración 1 que habíamos obtenido de estas ecuaciones, reemplacé la tensión que despejé anteriormente. Entonces esto me queda que es igual a... Acá hay un G de factor, no hay duda ninguna. Entonces acá voy a tener M2, 1 más seno teta, M2, 1 más seno teta, menos M1 más M2 seno teta, porque puse el factor
el denominador. Puse como un denominador. M1 más M2. Y acá tengo G. ¿Se dan cuenta que esto es sin dimensión, esto es sin dimensión, esto es masa, masa, masa abajo? O sea que todo esto es sin dimensión y G es una aceleración. Vamos bien. Y para terminar, no sé si se puede simplificar esta cosa horrible. A ver. Entonces me queda M2 factor B. La M2 seno teta menos M2 seno teta se va. Este M2 seno teta acá, este M2 seno teta acá se me va, me queda M2 nada más. Y acá, este M2 seno teta me queda M1 seno teta nada más. Entonces fue. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda, vamos a escribirlo en colorado, M2 menos M1 seno teta sobre la suma de las masas, M1 más M2 por G. Este es el resultado de la aceleración que estábamos buscando. Entonces, verifiquemos las dimensiones. Esto es un seno sin dimensión, masa, masa, sin dimensión, aceleración. Bueno, la aceleración tiene esta expresión. Ahora, supónganse que yo les hubiese pedido de calcular la aceleración a 2. Es lo mismo. Tiene que quedar igual. La aceleración de M2 tiene que ser la misma, puesto que habíamos visto que A1 igual a M2. Háganlo haciéndolo al revés, reemplazando en la expresión de A2 para ver que obtienen la misma expresión. M2 menos M1 seno teta sobre la suma de las masas. Bueno, ¿qué es lo que hay que sacar de este problema? Por ahora vamos a ir usando el protocolo, identificando el sistema, identificando el entorno, aunque en el entorno puede haber otro sistema que va a haber que analizar. Es como la muñeca rusa, una entre la otra, cuando no hay más siempre hay algo. O sea, tienen que ver eso, que muchas veces uno se interesa por un aspecto del sistema, pero ese sistema está atado, su entorno, el entorno de ese sistema, contiene otros sistemas que hay que analizar para poder saber cuál es la acción del entorno sobre el sistema. Eso es una cosa. Y lo otro que es muy importante, que me gustaría que vean, es que muchas veces uno hace un problema y dice, tengo más incógnitas que ecuaciones. No, porque hay ecuaciones que vienen de los vínculos, y esos vínculos son de dos tipos: el cinemático, que dice cuál es la proporción de movimiento entre un sistema y el otro, en este caso es la misma, y lo otro es todo lo que son los vínculos dinámicos, digamos que una barra que empuja, una cuerda que tira, esos son los vínculos que hay que usar. Entonces siempre uno tiene uno o dos, en general tiene dos vínculos en este tipo de problemas, y esos vínculos más las ecuaciones de Newton proyectadas sobre los ejes nos dan exactamente un número de ecuaciones igual al número de incógnitas que tenemos que despejar, que muchas veces es muy fácil, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a hacer una pausa para contestar preguntas, porque esto fue un poco embrollado, porque con un solo pizarrón está difícil de ser prolijo, ya que me cuesta. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, escucho. Bueno, veo que no tenemos preguntas. No sé si esto se va. Ah, tuvimos un milagro. Tuvimos un milagro. Normalmente a las 3:10 se tendría que haber cortado. Y no se cortó porque creo que esta es la primera que yo hago, es la primera reunión Zoom que hago como host. Y en ese caso te regalan más tiempo. O sea que no tenemos que volvernos a enchufar, podemos seguir con la clase. Bueno, si no tenemos preguntas, voy a seguir con algo un poco más general y si tenemos tiempo, atacamos otro ejemplo. Bueno, veo que no hay preguntas, voy a seguir con lo que sí. Voy a tener que borrar. Sí, aparentemente esto sigue funcionando, qué bien. No me he dado cuenta del tiempo que había pasado.
Bueno, les recomiendo que cuando yo haga un ejemplo en el pizarrón y me pongo a hacer cuentas, que se den cuenta que hay un error o algo que quedó colgado en algún lado, como ocurrió hace un rato, inmediatamente abran el micrófono y me interpelen para corregir el eventual error. Yo soy de hacer errores de cuenta, les aviso, me tienen que vigilar muy bien. No los hago de gusto, pero... Bueno, lo que les quiero contar ahora es un poco algo general sobre las leyes de fuerza de la naturaleza. Esto es un poco cultura general, pero es importante para cuando ustedes vayan a empezar a leer cosas. Entonces vamos a llamarlo leyes de fuerza en la naturaleza. Bueno, esto es medio arbitrario, pero vamos a llamar esto fuerzas básicas. Pero todo el mundo lo usa así. Las fuerzas básicas son la gravitación, ya vieron. Bueno, la gravitación es una fuerza cuando hay masas en presencia. Es la acción a distancia, es una fuerza a distancia, en presencia de materia. Quien dice materia dice masa. Todo cuerpo que tiene una masa está ejerciendo sobre otro cuerpo, también tiene masa, una acción a distancia que se llama una interacción gravitacional, es una fuerza gravitatoria. Por eso que la gravitación es una de las fuerzas básicas de la naturaleza. Después hay otra muy importante también, que es la electromagnética. Esta fuerza electromagnética tiene que ver con cargas. Fuerza electrostática, dos cargas con signo igual o diferente, se repelen o se atraen. Si tienen carga, entonces hay que definir la carga. Todo eso se ve en física 3. Entonces, cargas y corrientes, porque las corrientes están acopladas a otro campo, a otras fuerzas que se llaman fuerzas magnéticas. Por eso que esto es la interacción, esa fuerza electromagnética, todo junto, porque está asociada a cargas y corrientes. Corriente eléctrica. Después vienen las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear, que normalmente uno las divide en débil y en fuerte. Esto débil y fuerte tiene que ver con el alcance de la fuerza, porque las fuerzas, igual que por ejemplo la fuerza de gravitación y la fuerza electrostática de una carga, son fuerzas que van muy lejos, que se ejercen a grandes distancias. La fuerza va decayendo como una ley de potencia a medida que se alejan las partículas en interacción. En el caso de la nuclear no es así. En el caso de las fuerzas nucleares son fuerzas de más corto alcance y entonces intervienen en la desintegración radioactiva, pero intervienen también entre los nucleones, que son los ingredientes del núcleo, protones, neutrones, que están adentro del núcleo del átomo, están en interacción de corta distancia, pero débil, entre nucleones. Después les voy a dar una idea del orden y magnitud de esas fuerzas para compararlas. Y la fuerte, la interacción fuerte, es la responsable de la estabilidad del núcleo. Del núcleo atómico. ¿Qué otra cosa le voy a decir? Nada más. Pero digamos,
estas dos fuerzas son dos fuerzas que vamos a experimentar en nuestra vida cotidiana a nivel macroscópico. Esta no. Por eso le puse un asterisco. La gravitación ya sabemos. Y la electromagnética, aunque les parezca mentira, todas las fuerzas que vamos a considerar, por ejemplo, fuerzas de fricción, fuerzas de contacto, en definitiva son fuerzas de origen electromagnético, de naturaleza electromagnética. O sea, en definitiva, cuando uno dice que hay contacto, el contacto no es tal. No hay un contacto real íntimo, sino que lo que hay son cosas que se repelen, que están muy cerquita, pero digamos, y la fuerza de fricción es lo mismo. Lo que está al origen de la fuerza de fricción, de las fuerzas de frenado en los fluidos, todo eso, son de origen electromagnético. Lo que pasa es que nosotros vemos su manifestación macroscópica sobre cuerpo macroscópico. Pero digamos, estas dos fuerzas son las que están en juego en este curso. Esto ya más adelante. Entonces, le dije que les iba a dar una idea del orden de magnitud. Entonces, orden de magnitud. Bueno, no me gusta orden de magnitud, voy a poner escalas. Entonces, la gravitación, vamos a llamar G. La gravitación y la fuerza, la fuerza nuclear fuerte, lo vamos a llamar F, le vamos a poner un 1. Vamos a tomar como unidad la fuerza nuclear fuerte, que es la que es responsable de la estabilidad del núcleo. Esa fuerza nuclear fuerte, si la llamamos por 1, la gravitación es muy chiquita con respecto a la fuerza fuerte. Como si tomamos como unidad la fuerza nuclear fuerte, la gravitación es casi nada. Y entonces la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil son del mismo orden y son apenas 100 veces más pequeñas que la fuerte. Pero como ven, las fuerzas electromagnéticas y nuclear débil son mucho más grandes que las fuerzas de gravitación. Entonces, cuando uno hace ejercicios en física 3, hace ejercicio de un electrón que desvía un campo magnético, aunque esté en presencia de la gravitación, el electrón tiene una masa, pero no la ve. En definitiva, se puede despreciar completamente los efectos gravitatorios cuando uno hace problemas de electromagnetismo. Y mucho más si uno está haciendo problemas de física nuclear. Un poco para que tengan una idea de las escalas. O sea, esto es enorme, enormemente pequeño, digamos. Esta fuerza es enorme con respecto a la fuerza gravitacional. Bueno, hay otras fuerzas que les dije que les nombré, que son fuerzas que no son básicas, pero que son fuerzas que vale la pena considerar. Entonces, ya les hablé de la fuerza de contacto, la fuerza de fricción, que vamos a usar inmediatamente en la clase que viene. Fricción. Las fuerzas viscosas. Viscosas, las tensiones de las cuerdas. Las fuerzas elásticas, cuando consideremos el resorte, que va a ser, el resorte va a ser uno de las estrellas de este curso. Un resorte y un bloque de masa m va a aparecer por todos lados. Elásticas. ¿Y qué más? Pero todas estas que les nombré acá, contacto, fricción, viscosas y fricción se parecen mucho. Las tensiones en la cuerda, las fuerzas elásticas en un resorte, todas son de origen electromagnético. ¿No? Es un poco cultura general, pero pienso que es algo que conviene haberlo visto alguna vez. Bueno, ahora tenemos dos opciones. O empezamos a discutir las fuerzas de fricción, o hacemos otro ejemplo.
Entonces, no sé, no se me ocurre, podemos inventar un ejemplo. Si alguno tiene algo para proponer, hacemos ese ejemplo. Si no, se me ocurre hacer un problema muy parecido al que hicimos antes, pero que se llama la máquina de Atwood, que son dos pesas colgadas de una piola que pasan por una polea. Muy simple igual, pero para seguir con los ejemplos. Si a alguno se le ocurre algún problema más interesante, o algún problema del práctico, que no lo tengo acá, desgraciadamente, pero alguien que me proponga un problema del práctico, por ejemplo, podemos hacerlo, digamos, para redondear un poco esta clase de las aplicaciones de Newton, porque según veo en el programa, sí, Podemos hacer el 4 si quiere. O el 6, que es medio parecido. no, O el no tengo 6. idea. Ustedes me lo Sí, plantean, sería yo no el lo siete. digo. Díganme de O qué el se 7. trata y lo hacemos. El ejercicio 6. Capaz que el más fácil es el 4, pero como prefieran. No sé, Para- no lo conozco. El 4 ya lo hicieron. Ya les- El 6, que es un eje, es una polea y dos masas a distinta altura con distintos pesos. Y tienen que llegar al mismo nivel. Se lo leo si quiere. Ah, eso es la máquina de Atwood. Es una polea sola con una piola y dos masas. Sí, se llama así el problema, máquina de Atwood. Ah, era lo que yo pensaba, darle como ejemplo. Vamos a hacerlo. Llamémoslo máquina de Atwood, queda más elegante. Entonces, de acuerdo, hagamos eso. Entonces, yo voy a dibujar y ustedes me van a decir si está bien. Entonces, me imagino que esto es una cosa así. M1, M2, en el campo gravitatorio. ¿Es este el problema? Sí, pero M1 sería la longitud más larga en el práctico, pero igual no pasa nada. No entiendo nada. ¿M1 qué le pasa? Es la más larga. Cambia. M2 sería en el lugar de M1 y M2 en el lugar de M1. Ah, porque es importante quién está arriba y quién está abajo. Sí. Ah, entonces, ¿querés que llame a esta M2? Y a esta la llamamos M1. ¿Está bien? ¿De acuerdo? La longitud de M1 es L1. La longitud. Esto es el estado inicial. Claro, ¿Está? ¿Cómo es la longitud acá? L1. L1 y acá L2. ¿Está? 3/4 de L1. Ahí es 3/4 de L1. Bueno, está. L2 es igual. Entonces lo escribimos acá. Entonces, L2 es igual a 3/4 de L1. ¿Está bien? El dibujo no importa. El dibujo es indicativo, es un esquema. Este es el dato. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta, no tengo el práctico acá, pero creo que pide la velocidad en que las dos se llegan a la misma altura. ¿El tiempo o la velocidad? La velocidad de M1 cuando está a la misma altura de M2. Ok, entonces la pregunta es V1 para L1 igual a L2, digamos. Vamos a poner entre comillas, cuando están a la misma altura, de acuerdo. Entonces, esto es en el instante inicial, vamos a poner un cerito arriba. En el instante inicial abren esto y queremos saber cuál es la velocidad V1. Hay un dato más. La masa 2 pesa el doble que la M1. Ah, interesante. Entonces, la masa 2 es 2 veces la masa 1. Esto es el problema, entonces. Sí. No, de acuerdo. Bueno, acá vamos a tener un problema de dinámica. Tenemos que analizar las fuerzas y después, una vez que tengamos la aceleración, porque en definitiva tenemos, para conocer la ley horaria de un movimiento, necesitamos su aceleración. Tenemos primero que calcular la aceleración, esa es la idea.
Y una vez que tenemos la aceleración, vamos a aplicar la cinemática que conocemos, movimiento uniformemente acelerado. Y ahí vamos a exigir esta condición. Ese es un poco el esquema del problema. ¿De acuerdo? Ustedes sigan con el micrófono abierto para decirme sí o no, porque si no, no. Entonces, Disculpe. primera cosa, vamos a hacer el diagrama del cuerpo aislado de M1. Lo voy a hacer ya directamente acá. M1 está sometido a una tensión T y M2 y ya el peso M2G. Vamos a ahorrar escritura. ¿No? Esto es la masa M1. Y entonces ahora voy a dibujar el diagrama. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama del peso del cuerpo aislado de M2 y ya vamos a introducir los vínculos para ir ganando tiempo. Entonces vamos a tener seguramente el peso acá, M1G, M1, perdón, que está a la derecha, y vamos a tener la tensión de esta piola. Esta tensión va a ser menos, va a ser igual a esta tensión porque es la misma piola, y como es para arriba, también se llama T, la llamamos así. Es la misma tensión, porque acá, en el medio, está la polea. La tensión, esta va para arriba, la tensión de esta también va para arriba. Así que ahí tenemos suerte porque las dos tensiones van para arriba, las llamamos igual y vectorialmente son iguales también. Una pregunta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir. O sea que, ojo, ya usamos un vínculo. ¿Está? Usamos un vínculo que es el de la cuerda inextensible, que la tensión en las dos puntas es igual. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué el peso de M2 es M1 por G? Ah, me equivoqué. Porque, no, lo que está mal son los índices de la masa acá. Ok. Esto es un M2, perdón. Esto es un M1. ¿Ahora está? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar esto. Acá no tengo que proyectar mucho porque es todo en la misma dirección horizontal. O sea que vamos a escribir la segunda ley de Newton ya para el caso de M2. Entonces, en el caso de M2 me dice que T, vamos a suponer que la aceleración de M2, la velocidad de M1, entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que la velocidad M2 es más pesada que M1, o sea que esto se va a ir para acá, o sea que M2 va a ser negativa, A2 va a ser negativa y M1 va a ser... Vamos a agarrar M1. Entonces, vamos a decir que T menos M1G es igual a M1 a 1, ¿de acuerdo? La tensión menos el peso, la resultante es lo que mueve a la masa M1, en principio la mueve para arriba, puesto que es más liviana que la masa M2, intuitivamente. Eso lo veremos después, pero digamos, esto es lo que yo escribo. Ahora voy a escribir lo mismo para el caso de M2, que tengo acá, y que me dice lo mismo, me dice que la tensión menos M2G es igual a M2 por A2. O sea que M2 por la aceleración. Esa aceleración va a ser negativa. Esta va a ser positiva, esta va a ser negativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el vínculo? Ya hicimos el vínculo dinámico, lo hicimos con la tensión. El vínculo cinemático es que cuando una va para arriba, la otra va para abajo. O sea que vamos a escribir acá, a ver dónde, vínculo. Vínculo cinemático. El vínculo cinemático es que si yo oriento lo positivo para arriba, para arriba, me dice que A2 es igual a menos A1. ¿Ah? Y entonces vamos a llamarlo A, no, ya, lo dejamos así. Ya, A2 es menos A1. O sea, acá miren lo que tenemos. Podemos eliminar la tensión, por ejemplo, haciendo la resta de estas dos ecuaciones, que son las dos ecuaciones que tenemos, y lo que podemos hacer es incluir esto.
Si A2 es menos A1, esto es menos A1. Con un menos acá. ¿De La acuerdo? extensión ya no podíamos eliminarla de una, sabiendo que son iguales. ¿Perdón? Las tensiones, si no nos quedaran así igual, y sabemos que son iguales, porque están en la misma cuerda, ya no las podíamos eliminar desde el comienzo, digamos. Y no porque yo estoy escribiendo la ley de Newton para una masa y para otra. Y en esa masa, en ambas masas hay una tensión externa. O sea que tengo que ponerla. Pero ahora la puedo eliminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, yo puedo calcular esa tensión, pero nadie me pide de calcular la tensión. Lo que me piden a mí es de calcular la aceleración a 1. Entonces yo lo que les propongo es de restar las dos ecuaciones. O sea que quede t menos t es 0. Y acá, menos m1 más m2. ¿Está? 0 lo sale. Menos m1 más m2g. Esta menos esta. Menos m1 más m2, menos es más m2g, es igual a m1. Y acá que tengo menos m2, o sea que más m2 por a. ¿De acuerdo? Y entonces miren lo que queda. Queda que la aceleración que estamos buscando, por a1, perdón. La aceleración que estábamos buscando es igual a m2 menos m1 sobre m2 menos m1 sobre m2 más m1 por g. Y esta es la famosa, el resultado de la máquina de ángulos. Y ahí podés cambiar M2, ¿no? Esto intuitivamente, ojo, no lo hagan así, pero intuitivamente podría ser, miren, la diferencia de las masas por g, en definitiva es la fuerza resultante sobre el sistema. Pero el sistema que se está moviendo tiene esta masa total. O sea que fuerza sobre masa, aceleración. Lo podrían haber pensado así. Esta diferencia, o sea, si M2 es el doble de M1, entonces acá, bueno, si es el doble de M1, vamos a aplicar los datos del problema. Si aplicamos los datos del problema, M2 es el doble de M1, entonces eso sería A1 igual 2M1 menos M1 es M1, y acá sobre 3M1, porque tenemos 2 más 1, 3M1, G. O sea que es un tercio de G. La aceleración de este problema, ojo. Ah, está. Pero ahora calculamos la aceleración. Es un tercio de G. Pero ahora que tengo la aceleración, la pregunta que nos hacían era, ¿cuál es la velocidad que tiene la masa M1 cuando se cruza con la M2? ¿Es eso? Sí, Es preguntaba esa la la ¿Cuál es velocidad. la velocidad de la masa 1 cuando se cruza con la 2? Entonces ahora que tenemos este resultado, podemos hacer un problema de cinemática pura. Lo vamos a hacer puesto que tenemos tiempo. Voy a borrar. Este resultado es general para cualquier masa. ¿Tá? Cualquier máquina de algo tiene este resultado general. Este en particular, con las masas así, tiene el resultado de un tercio de G. Si no me equivoqué en las cuentas. Y si me equivoqué, que alguien me lo diga. Entonces ahora tenemos un problema de cinemática. El problema de cinemática que tenemos es el siguiente. Tenemos una masa M1 que viene subiendo. Ojo, vieron que A1 es positivo, ¿no? O sea que viene subiendo con una aceleración A1. Entonces, vamos a llamar X este eje. Entonces vamos a decir que X de T es igual a X0 más V0 T más un medio de A1 por T al cuadrado. ¿No?
Esto es un movimiento uniformemente acelerado. Tenemos una aceleración constante. ¿Tá? Después ponemos el tercio de G. Ahora lo llamamos a 1. Este es el problema de cinemática que hay que resolver. Esto es para la masa 1. ¿Tá? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de la masa 1? La derivada de esto, o sea que va a ser la velocidad inicial, la velocidad en función del tiempo, es la velocidad inicial más A1 por T. ¿Tá? Vamos a escribir lo mismo para masa 2. Es igual a T, perdón, X2 de T es, no, esto es X1, 0, esto es X2, 0. Más V2, V1, 0, V2, 0, por T, más un medio de, ojo, de A1T cuadrado. Pero habíamos visto que A1 era menos A2. O sea que acá puedo poner un menos A1T cuadrado. Esto quiere decir que la velocidad de la masa 2 en un tiempo T es igual a, acá puse V01, acá puse V02. Ojo, esto no es un cuadrado, no es un cuadrado. Esto es un índice. V0 de la masa 1, V0 de la masa 2, más, menos A1, menos A1 por T. Pues ya habíamos visto que A2 era menos A1. Entonces ahora vamos a aplicar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que al principio X0, 1 era igual a L1. ¿Tá? Y que X0, 2 era igual a L2. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos que estén, nosotros queremos que estén en el mismo lugar, queremos que X1 de T en un tiempo que llamo T estrella sea que esté a la misma altura que X2 a ese mismo tiempo. O sea que yo quiero saber el tiempo que verifica esta ecuación, de que las dos posiciones son la misma, que las dos están encontrándose. Una vez que yo encuentre ese tiempo, lo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones, sabiendo que la velocidad inicial es 0, puesto que fueron largadas sin velocidad inicial, se las soltó. Me imagino que es así, que es el problema. Entonces vamos a tratar ahora de conseguir encontrar el tiempo en que las dos masas están a la misma altura, o sea que X1 igual a X2. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces, vamos a escribir X1 con L1. No tenemos velocidad inicial, puesto que será largo. Este término no nos va a molestar. L1 más un medio de A1T tiene que ser igual a L2 menos un medio de A1 de T cuadrado, perdón, T cuadrado, T estrella cuadrado. Entonces acá vamos a despejar el tiempo. El tiempo va a ser, vamos a escribir así, un medio de A1 más A1, este A1 por T cuadrado. Estos son, perdón, A1 más A1, porque acá tengo A1, si meto esto para acá, tengo dos veces un medio de A1T cuadrado, o sea que tengo A1T cuadrado. Vamos a simplificar. A1 por T cuadrado, ¿tá? Es igual a L2 menos L1. Entonces, bueno, ustedes lo terminan después metiéndole los valores del problema, aunque no se nos va a cortar, así que puedo terminarlo.
L2 menos L2 menos L1, y acá A1 t cuadrado. Y entonces me queda que t es igual a la raíz cuadrada de L2 menos L1 sobre A1. Y A1 es este dicho acá. Entonces, vamos a ver si está bien las dimensiones, si no metimos la pata. Esto es longitud, lo que está en el denominador es longitud, dividido tiempo al cuadrado. O sea que acá tengo que multiplicar por un tiempo al cuadrado. Y acá tengo longitud, se me va la longitud y me queda raíz de un tiempo al cuadrado, está bien. Desde el punto de vista dimensional no metimos la pata. Entonces ahora voy a borrar el dibujo este que ya está haciendo el botón para seguir la cuenta y terminar el problema. Entonces, ahora que tenemos el tiempo en que se cruza, este es el tiempo en que se cruza. Y entonces el tiempo en que se cruza lo podemos expresar con los datos del problema, porque L1 menos L2, L1 menos L2 es L2 menos L1. Ay, no me gustó eso. Tengo un problema. Está bien, es lo mismo. O sea, pones 4 tercios en L1. 4 tercios de L2. Ah, está bien. L2 menos. L2 menos 3 cuartos, no. Sí, No sería menos un cuarto. No, me asusté. 3 cuartos es más chiquito que L1. O sea que L2 es más. No, lo que me molesta es que L2 es más pequeño que L1. Y además me quedó L2 menos L1. El problema es signo. Cuidado. Creo que lo que pasa es que como planteó positivo hacia arriba, en realidad en las leyes horarias debería plantear que arrancan en menos L1 y menos L2. Y ahí quedan al revés y se va el problema. Yo le cambiaría el signo nomás sin revisar mucho y ya está. Sí, yo pienso que hay un problema cuando elegimos, sí. Porque L1 lo tomé hacia abajo. Sí, o sea que esto es así. Entonces, ojo. Claro, tomó el sistema en la polea. Entonces lo que voy a hacer es esto. Disculpen, vamos a hacer esto. Porque si no, no tenemos tiempo de arreglarlo. Ojo, ejes. Por eso pongo acá valor absoluto, porque si no, bueno. Y entonces, ¿había un valor de L? No. Entonces acá tengo 4 tercios, 3 cuartos de L1. Si fuera L1 menos L2, L1 menos L2 sería 4 cuartos de L1 menos 3 cuartos de L1, un cuarto de L1, ¿de acuerdo? O sea que es un cuarto de L1 dividido la aceleración, que es G sobre 3. Y esto es la raíz de esta cosa. O sea que esto sería 3 cuartos de L1 sobre G. Raíz de esto. ¿No? Pero por suerte, después voy a ir al cuadrado un tiempo. No voy a ir al cuadrado. Entonces ahora nos preguntan la velocidad. Entonces la velocidad a la que se cruzan es la velocidad para el tiempo este. Y entonces P1, me pide la de V1. Entonces P1 es G sobre 3, ¿no? A1 por este tiempo, por raíz de 3 cuartos de L1 sobre G. Entonces yo meto este G para acá adentro, me queda arriba, y este 3 me queda abajo. O sea que me queda en la velocidad, me queda un G arriba, porque tengo un G cuadrado cuando entra, sobre G. L1 queda, y después tengo acá este 3 que me queda 9, o sea que sobre 12. O sea que en principio el resultado sería este, no sé si no me equivoqué. ¿Ustedes tienen los resultados por ahí? Sí, creo que está correcto. Quedaba algo sobre 2. O sea que, ojo, el error está acá. Cuando se vuelvan a plantear las ecuaciones y lo vuelven a hacer, tengan en cuenta que se orientaron los ejes como se orientaron, cosa que yo no hice, por eso tengo esta inconsistencia acá.
pero para emparcharla rápido metí el valor absoluto, pero está mal. Habría que ver dónde hicimos el error. Porque si dijimos que si dijimos que L1 era el que subía, que era positivo, sí, creo que hay que invertir los signos. Entonces acá me queda menos L2 más L1, entonces sería correcto, sería L1 más L2. Bueno, las cuentas son siempre un problema, pero espero que hayan entendido la filosofía de cómo atacar un problema de este tipo. Vieron que acá la cosa se complica, porque no solo piden la aceleración, sino que después no piden la aceleración, piden directamente qué velocidad tienen, a qué velocidad se cruzan, qué velocidad tiene V1. Evidentemente, como V2 tienen la misma al revés, la velocidad mutua entre ellas dos es el doble de esto. Imagínense, un ascensor que baja, el otro que sube por la misma polea. Pero bueno, no importa. El asunto es que hayan visto un poco cómo se hacen los problemas, aplicando el protocolo, aplicando bien la ley de Newton, proyectando cuando es necesario, etc. Y después, evidentemente, una vez que resolvimos los problemas dinámicos, ahí tenemos que usarlos para la cinemática, si no, ¿para qué calculamos una aceleración si después no vamos a adivinar el movimiento en función del tiempo? No sirve para nada. Bueno, Por favor, ¿me dejaría copiar el pizarrón? con mucho gusto. Gracias. Hágale una captura ahí. Está un poco desordenado, pero bueno. ¿No puedes sacar una foto? Claro, una captura. Disculpe, Sí. yo había hecho ayer la aceleración e integré, pero no llegaba a nada, no sé, después que integraría, ¿qué debería ser? ¿Sí? Si tú integras una aceleración constante, la primera vez te va a dar esto, que la velocidad, la aceleración constante, el movimiento es este. Tenés que integrar esto. Claro, No, perdón. llegué justamente. Tenés que integrar la aceleración en función del tiempo. Entonces te va a dar aceleración por el tiempo transcurrido. Entonces te va a dar este pedazo. Esta es la Y el integración. V sub 0 también. Yo integro A1 en función del tiempo entre 0 y t, me da A1 por t, puesto que es constante. La saco de integral. ¿Está bien? Sí, lo único que yo nunca tenía como le digo, la posición, entonces me complicaba después. Conseguía los dos sube, pero nunca tenía entre ellos una posición. Claro, que para eso hay que plantearse las ecuaciones horarias, que en este caso son simples, porque son la posición inicial y la aceleración, porque como no tenían velocidad inicial, estos dos términos no intervienen. Bueno, yo tengo otro Zoom que empezó hace 5 minutos que tengo que atender. Así que les voy a agradecer su presencia, espero que les haya servido la clase y nos vemos la semana que viene probablemente. Fíjense en el EVA, porque todavía está en discusión si la semana de turismo se avanza o no en el curso. No quiero decirles ni que sí ni que no, porque todavía no se decidió. Pero fíjense en el EVA porque es probable que sigamos con el curso. ¿De acuerdo? Entonces, que les vaya bien, voy a cortar la sesión. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos todos juntos en el mismo barco, así que tenemos que seguir remando. Chao. F.